Bueno, ahora sí, muy buenos días para todos aquellos que nos acompañan hoy desde Latinoamérica, desde este lado del mundo, y también, ¿por qué no? Muy buenas tardes o muy buenas noches a aquellos que lo hacen desde otras regiones. Es un placer para mí darles la bienvenida desde IFC, desde la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo Banco Mundial, que para los que no están al tanto, IFC hoy en día es el banco de desarrollo enfocado en el sector privado para mercados emergentes más grande del mundo, siendo también uno de los mayores inversores de impacto a través de nuestros casi 70 años de vida, desde 1956, y también alcanzando para lo que fue el último año fiscal la movilización de 1.239 millones de dólares en temas, en proyectos e iniciativas que están vinculados obviamente al impacto positivo en clima. Soy Juan Pablo Barquiza, actual miembro del equipo de asesoría en finanzas climáticas de IFC en Latinoamérica y el Caribe, y también líder de la Green Banking Academy, también conocida como GBAC en nuestra región. Para darles también un poquito de contexto, GBAC fue lanzada en el año 2018 y es una de las primeras plataformas de capacitación y conocimiento que se enfoca tanto en programas de consultoría y capacitación climática dirigidos a hacer más sostenibles al sector financiero, particularmente a la banca, en mercados emergentes. Desde nuestra creación, allá en el año 2018, GBAC ha desarrollado diversas actividades que tienen que ver con consultoría estratégica y también con conocimiento abierto en temas vinculados a las finanzas sostenibles, sobre todo a las finanzas verdes, y hoy ya podemos decir que hemos superado las 40 instituciones financieras asesoradas en nuestra región, y también estamos cerca de alcanzar los 50.000 profesionales del sector financiero capacitados en menos de 6 años. Pero bueno, introduciendo un poquito el webinar de hoy, me complace darles la bienvenida a lo que es lo que será el tercer encuentro de nuestra tercera temporada de la Green Banking Webinar Series. Para este encuentro contamos con una audiencia que supera los 30 países de Latinoamérica y el mundo, más específicamente 33 países en total, lo que obviamente nos confirma el gran interés por todo lo que dejó la COP16 sobre biodiversidad, que se llevó a cabo, como sabrán, hace unos meses, el mes pasado en Cali, en Colombia. Y bueno, para también darles un poquito más de contexto sobre el tema, como todos sabrán, la crisis climática, la pandemia del COVID y también otros desafíos globales han dejado claro cuán interdependientes somos las personas, el planeta y también la economía, ¿no?, en la que estamos sumergidos hoy en día. Especialmente en los países en desarrollo, en los países en desarrollo la naturaleza juega un papel vital para millones de personas que dependen de ellas para sobrevivir, ¿no?, para su sustento. Según el nuevo informe Planeta Vivo de este año del World Wildlife Fund, entre la década del 70 y 2020, las poblaciones de animales salvajes disminuyeron un 73% a nivel mundial, y yendo a Latinoamérica y el Caribe, esto ha sufrido un mayor declive, alcanzando un alarmante 95%. En la COP16, la cumbre de biodiversidad de las Naciones Unidas, realizada en Cali, como les comentaba, el pasado mes, la comunidad internacional se reunió para reforzar la necesidad urgente de invertir en la naturaleza y alinearla, obviamente, con la agenda sustentable, la agenda sostenible y la acción climática, ¿no? La cumbre se enfocó en medir avances hacia los 23 objetivos del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, con el propósito de detener y revertir esta pérdida que recién comentamos para el año 2020-30. Ahora vamos a estar profundizando un poquito más en esto. Esta sinergia, este tipo de encuentros, obviamente ofrece a las instituciones financieras en nuestra región una gran oportunidad de negocio, impulsando modelos de desarrollo que no solo protegen el capital natural, sino también generan un crecimiento económico a largo plazo. Pero bueno, específicamente yendo a la estructura del encuentro de hoy,
El plan para hoy es comenzar con una presentación sobre lo que dejó a grandes escalas la COP16, como les comentaba, y también ver cuáles son los próximos pasos y perspectivas a seguir para el sector financiero de cara a lo que va a ser el transcurso, el camino hacia la próxima edición de la COP 17 en este caso, que va a ser en Armenia en el 2026. Una vez terminada esta presentación, estando todos en la misma página sobre lo sucedido, para aquellos que no pudieron informarse sobre lo que pasó o que no hayan tenido la oportunidad de asistir, pasaremos a albergar un panel de discusión abierta con invitados que traen distintas perspectivas y experiencias de la COP16 y también que vienen con ganas de compartir sus visiones sobre los grandes desafíos, las oportunidades y, por supuesto, las tendencias que presenta el financiamiento de la biodiversidad para el sector financiero en Latinoamérica y el Caribe en la actualidad. Pero bueno, antes de dar comienzo, les prometo unos últimos segunditos para repasar los anuncios logísticos. Por favor, les ruego que tengan en cuenta los anuncios que están viendo en pantalla. Este webinar está siendo grabado y tendrá difusión pública. Los vamos a estar subiendo a nuestro canal, a nuestra plataforma de YouTube y también, obviamente, les vamos a estar enviando de manera separada por correos los materiales y la grabación del encuentro en los próximos días. Y les agradecemos luego si al final nos pueden dedicar unos 20 segundos para escanear con sus teléfonos móviles el código QR para dejarnos unos breves comentarios en la encuesta de satisfacción final. Esto es fundamental para nosotros para también poder ver qué opiniones tienen y obviamente continuar mejorando y aprendiendo de nuestros encuentros. Pero bueno, ahora sí, ya estamos todos listos para comenzar el encuentro. Para esto le voy a dar la bienvenida a Marcela Ponce, quien es líder del programa de asesoría en finanzas climáticas para Latinoamérica y Europa en IFC, para que pueda brindarnos un breve panorama de lo que evidenció durante su activa participación en la COP16 y también para conocer cuáles son sus perspectivas a futuro en la temática que nos convoca hoy. Marce, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, adelante, la pantalla es toda tuya. Mil Ah, gracias, Juan Pablo. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ahí te escuchamos, perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias y mil disculpas que no logré poner mi cámara, pero bueno, aquí estoy y te agradezco, Ari, si puedes poner la presentación. Yo todavía no la veo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en estos webinars del Green Banking Academy, que nosotros en realidad nos disfrutamos mucho porque es parte de nuestro deber ser de compartir información y conocimiento con todas las instituciones y con todas las personas en el sector bancario y en el sector real también. Como decía Juan Pablo, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la COP16, que para los que no lo saben, pues es básicamente la conferencia de las partes que se reúnen para hablar de los temas de la biodiversidad particularmente. Y nosotros desde IFC hemos tenido el tema de la biodiversidad como un tema central en lo que hemos venido haciendo de eh, mitigación, adaptación al cambio climático. Ven el concepto enfrente de sus pantallas sobre lo que es la biodiversidad y les voy a hacer un poquito un ejemplo mientras ustedes pueden leer la pantalla de lo que nosotros desde IFC estamos haciendo y lo que estamos haciendo las multilaterales, que es promover el financiamiento de activos que permitan tener un impacto positivo en la biodiversidad. Y para eso nos hemos concentrado en tener guías que hagan esto más fácil, porque pasa un poco como cuando empezamos a trabajar en temas de cambio climático, que uno se imaginaba el cambio climático en el Polo Norte, el deshielo, ¿no? Los osos. Y el cambio climático está al lado. El cambio climático es lo que hacemos todos los días. El cambio climático o trabajar en beneficio en la mitigación de cambio y adaptación al cambio climático implica pues apagar la luz en la casa o implica tener equipos más eficientes. Lo mismo nos pasa con la biodiversidad. No es algo que podemos hacer y pasa por hacer financiamiento de temas en agricultura, en conservación de manglares, en temas de ser eficientes en el uso del agua
o en ser cuidadosos con el agua que depositamos de regreso a nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces, pues la biodiversidad quiere decir todos los tipos de vida que tenemos en un área, y cada uno de estos está trabajando con el otro para tener lo que hemos llamado los servicios ecosistémicos o los ecosistemas que luego nos prestan los servicios ecosistémicos. ¿Qué son estos? Gracias, Ari. ¿Qué son estos, no? Y un poco para que se lleven una idea, necesitamos de los servicios ecosistémicos desde todos los sectores, desde los ámbitos de producción, ¿no? De cultivos, de aprovechamiento de productos naturales, hasta temas culturales y hasta temas de turismo, ¿no? Pasamos por necesitar las maderas o pasamos por necesitar las fibras para hacer textiles y pasamos por necesitar la vegetación también para tener productos alimenticios o medicinales, ¿no? Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, en realidad estamos hablando de los servicios que nos ofrece, digamos que todos los ecosistemas, que incluye la biodiversidad, es parte fundamental de eso porque es en la unión de la biodiversidad donde se generan esos servicios ecosistémicos. De manera que todos dependemos de los servicios ecosistémicos, unos sectores más que otros, pero por el otro lado, también somos responsables del impacto que tenemos en ellos. Somos responsables del impacto que tenemos en la biodiversidad, en los ecosistemas y por ende en los servicios que esos ecosistemas nos prestan. Siguiente, por favor. Las causas más importantes por las que se pierde la biodiversidad las pueden ver ustedes en la pantalla. Y voy a rescatar algunas cosas acá. Bueno, las 5 presiones más grandes, el cambio de uso de la tierra y el mar, explotación directa, cambio climático, contaminación y especies invasoras. Es importante acá hablar, pues, que el cambio climático y la biodiversidad están íntimamente vinculados. Entre más biodiversidad perdamos, mayor cambio climático tenemos. De manera que si queremos mitigar eso y quedarnos en el aumento de la temperatura que nos hemos propuesto globalmente, pues tenemos que trabajar en estos temas de biodiversidad. Ahora vamos a tener una conversación pues interesante con los panelistas en donde vamos a ver esto un poco más tangible, pero acá yo creo que el mensaje más importante es todos somos responsables, ¿no? De, de tener algún tipo de impacto en la biodiversidad, pero además todos podemos trabajar para no perder más biodiversidad, ¿no? De manera que tenemos la labor nosotros, los que estamos hoy aquí presentando de panelistas, pero además todos los que nos están escuchando, de tener un entendimiento de qué es esto el financiamiento de la biodiversidad, cuáles son los sectores en donde podemos estar teniendo un impacto positivo, o donde podemos cambiar algo de manera que ayudemos a la no pérdida de la biodiversidad y que no contribuyamos más al cambio climático a partir, digamos, de estos temas de biodiversidad. Siguiente, por favor. Cuando fuimos a la COP, hubo varias conversaciones que estuvieron andando y siempre las COPs tienen digamos, unos componentes muy críticos que son todos los acuerdos de gobierno, pero también tienen un componente de involucramiento del sector privado que también se hace muy importante. Desde la COP teníamos presentes todos que teníamos dos cosas importantes que hacer. Uno, que es el tema de las finanzas, y otro, que es el tema de las comunidades o las poblaciones indígenas. Desde el ámbito de las finanzas, hace unos años, hace un par de años, nos habíamos comprometido a tener unas cifras de financiamiento desde todos los países altas que realmente no llegaron a ser comprometidas. Em, a pesar de que cada vez es más evidente el trabajo que tenemos que hacer para
parar la pérdida de biodiversidad. Desafortunadamente, la brecha de financiamiento pues todavía es muy grande y lo que se está financiando todavía es muy pequeño. Y es ahí donde el rol del sector privado se hace fundamental, porque es a través del sector privado y a mí me encanta el panel de hoy porque es cuando vemos materialmente lo que el sector privado está haciendo, pues podemos realmente cerrar esa brecha y tener mucho más compromiso con lo que es el financiamiento de la biodiversidad. Y por otro lado, teníamos el tema del reconocimiento de las poblaciones indígenas, que a mí esto me ha parecido pues uno de los grandes logros, porque de alguna forma se ha ignorado que existen unas comunidades indígenas que durante la historia del planeta pues han venido cuidando de la biodiversidad y de los ecosistemas. Por un lado, se habló de los derechos de los indígenas y yo particularmente, y ahorita me pueden complementar los panelistas que estuvieron ahí, me pareció increíble la participación de las poblaciones de las comunidades indígenas durante la COP, em, trayendo discusiones muy interesantes para el cuidado de la biodiversidad, pero por otro lado, trayendo una claridad de el rol que tienen para seguir cuidando la biodiversidad, desde conversaciones alrededor de la tierra hasta conversaciones culturales y conversaciones de tecnología incluso, ¿no? Al cierre de la COP se creó un órgano subsidiario permanente sobre pueblos indígenas y comunidades locales. Em, Se formalizó con esto un espacio para que los pueblos que son originarios de las diferentes áreas participen en la toma de decisiones sobre la biodiversidad, y donde se pueda reconocer y proteger los conocimientos y prácticas indígenas en beneficio de la gestión mundial y nacional de la biodiversidad. Yo creo que esto es un gran logro durante la COP y que creo que ahí ya tenemos bastante trabajo que hacer, quienes estamos hoy en esta discusión, pero además todos los que vivimos en países donde tenemos comunidades indígenas que de alguna forma no se están sirviendo desde el punto de vista del sector financiero o no se están reconociendo desde el punto de vista ambiental. Eh, ya empezamos a hacer un trabajo alrededor de esto siguiente, por favor, Ari. Ya hemos empezado a hacer un poco trabajo alrededor de esto, pero creo que hay que hacer muchísimo más. Em, ¿Qué esperamos que salga de aquí en adelante después de la COP? Yo creo que sin duda venimos todos mandando un mensaje sobre la necesidad de reflejar verdaderos esfuerzos en el financiamiento de la biodiversidad particularmente, y que sin haber habido un acuerdo sobre un fondo global, pues creo que desde el sector privado sí podemos realmente apoyar al escalamiento del financiamiento de la biodiversidad y de alguna forma apoyar iniciativas innovadoras como pueden ser pues los créditos de biodiversidad que ya estamos viendo que se están movilizando a nivel global, pero también tener eh, fondeo que vaya dirigido a estos temas, como lo vamos a hablar en un ratito, ¿no? Los bonos que pudieran ir dirigidos al cuidado de la biodiversidad, conservación, protección, restauración, pero también a tener co-beneficios ante la biodiversidad. Y por otro lado, desde los gobiernos, sin duda alguna, pues trabajar en la definición de lo que es el financiamiento de la biodiversidad. Ya algunos países están trabajando en ello y sobre todo ya han hecho trabajos importantes de mapeo de lo que son las oportunidades en términos de biodiversidad y los proyectos que se pueden hacer desde el ámbito nacional y local en función de un impacto positivo en la biodiversidad. Por otro lado, los créditos de biodiversidad, digamos que se presentaron como como en un marco con un marco global, que nos permita tener unos principios mínimos que garanticen que haya una transparencia y credibilidad
ante estos créditos, de manera que realmente se vuelvan un instrumento que se puede utilizar desde el sector privado. Yo creo que ahí existen muchas oportunidades. Hemos visto ya algunos ejemplos donde incluso los créditos de carbono, cuando son combinados con la biodiversidad, pueden tener mayor, mayor valor. De manera que creo que ahí hay mucho que explorar y hay mucho que explorar desde el sector privado. Em, yo creo que hay que seguir trabajando en alinear las estrategias corporativas que tenemos desde todas las instituciones eh, para incluir todos los temas relacionados con la biodiversidad, eh, que no dejan de ser menos importantes que muchos otros temas, como decíamos ahorita, pues hay algunos sectores que son, todos los sectores económicos son dependientes de los servicios ecosistémicos, pero unos más que otros. Y vemos unos sectores como puede ser el de alimentos y bebidas, que si quisiéramos podríamos revisar desde la banca, pues cuál es la exposición que tenemos al sector de alimentos y bebidas, por ejemplo, y su dependencia de los servicios ecosistémicos o de la biodiversidad, para saber que tenemos que tomar decisiones, no solamente desde el punto de vista de la gestión del riesgo de biodiversidad, por un lado, sino también la doble materialidad y cómo desde estos sectores podemos tener un impacto positivo. ¿No? Seguir sin duda innovando desde el ámbito financiero, como lo están haciendo instituciones como BBVA o Da Vivienda con emisiones de bonos de biodiversidad, pero también ir un poco más allá para seguir trabajando en, en que este no sea un sector que se quede en un one-off, como siempre decimos, sino que sea un sector en el que sigamos invirtiendo porque es fundamental para la mitigación y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Gracias. Nosotros ya venimos trabajando desde IDB Invest y IFC en algo que se ha llamado el Amazon Finance Network, del cual ya tenemos 44 instituciones miembros, desde donde podemos trabajar en diferentes áreas. Ahorita yo creo que podemos hablar un poquito más de esto con Gaby, pero que lo que quiero rescatar acá es que desde el Amazon Finance Network que lanzamos desde Bid Invest y IFC, estamos trabajando en diferentes temas que, entre otras cosas, por ser dirigido al tema del Amazonas, incluye los temas de biodiversidad, y que sí hemos encontrado espacios que solamente en el financiamiento, por ejemplo, la inclusión financiera de las pymes o de los emprendedores en las regiones, podemos tener ya un impacto positivo en los temas de biodiversidad. Y por el otro lado, hemos venido trabajando también desde IFC y por otro lado desde el BID Invest en tener claridad sobre cómo revalorizamos a las comunidades indígenas y afro, ¿no? De los países, cómo los incluimos y sobre todo cuál es el rol de ellos que podemos apoyar en estos temas de parar la pérdida de biodiversidad. Nosotros desde IFC estamos particularmente liderando un estudio en Colombia sobre estas comunidades afro e indígenas, tratando de entender no solamente las barreras para la inclusión financiera, eh, sino también cómo podemos trabajar con ellos en escalar rápidamente esa protección, conservación, restauración y co-beneficios para la biodiversidad. Con esto cierro, ¿verdad? Y doy paso al panel de discusión. Gracias, Ari, que lo voy a dejar en manos de Juan Pablo en este momento. Mil gracias. Perfecto. A ver, no sé si me escuchan bien, creo que ahí sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce, por la presentación. Se escuchó perfecto y la verdad súper interesante todo lo que dejó la COP, obviamente, y lo que se viene, ¿no? Cómo nos vamos preparando y las distintas iniciativas que surgen entre distintas organizaciones que por eso remarcamos la importancia de estos encuentros, ¿no? Que se conectan allí y obviamente
aprovechan para profundizar proyectos o también para crear nuevos de cara a, obviamente, acelerar las finanzas sostenibles y impulsar la agenda climática y de sustentabilidad en nuestra región. Pero bueno, como bien decían, ahora voy a estar moderando el panel, que es la parte más rica de nuestro encuentro de hoy. Y para eso, por favor, permítanme presentarles a los invitados y al panel de expertos que nos acompañan para que nos puedan compartir sus experiencias en la COP y también sus perspectivas a futuro, como recién comentábamos. Para ello vamos a contar con la presencia de Gabriela Mera Pacheco, que es directora región andina para el grupo de instituciones financieras del BID Invest, con David Pacheco Sea, quien es director de sostenibilidad para BBVA en Colombia, y con Alejandra Díaz Agudelo, quien es directora de sostenibilidad en Da Vivienda y Seguros Bolívar, también en Colombia. Estimados, es un enorme placer para nosotros que nos acompañen hoy. Obviamente que les agradecemos de antemano que estén con nosotros para conversar sobre su experiencia en la COP y también los desafíos, oportunidades y perspectivas que encontraron en la temática que nos convoca hoy. Por favor, al resto de los participantes, les recordamos que vamos a tener el chat abierto, lo pueden ver a la derecha de su pantalla, para que nos puedan ir dejando preguntas que les gustaría hacer a los panelistas invitados. En caso de que nos dé tiempo, obviamente las vamos a estar abordando en conjunto. Pero bueno, ahora sí, para comenzar el panel, a ver, un segundito, ahí los veo perfecto, David, Gabriela. Em, Me gustaría comenzar con David. David, ¿qué tal? Y ya yendo de lleno al evento en Cali, me gustaría saber, antes de llegar y antes cuando te estabas preparando para asistir al evento a la COP16, ¿qué expectativas tenías al respecto de la misma? A ver, estás en mute, David. Audio. Ahora sí, ¿me Ahora sí, escuchan? perfecto. Genial, sí. Bueno, nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este evento. De verdad, creo que es un espacio y es una oportunidad para poder compartirles un poco de las experiencias que tuvimos en la COP y las expectativas, lo que tú dices, que antes de llegar a la COP, ¿cuáles eran las expectativas de este evento? Eh, Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a la COP como lo mencionaba ahorita Marcela, nosotros fuimos el primer banco en el mundo en lanzar un bono de biodiversidad, un vehículo de fondeo para incentivar iniciativas y proyectos de nuestros clientes que teniendo un beneficio positivo en la biodiversidad. Este bono lo emitimos en julio de este año, lo anunciamos en junio y durante estos más de 4 meses hemos logrado hacer la colocación del 70% de los 70 millones que teníamos a través de la inversión tanto del IFC como de BidInvest. Entonces, pudimos llegar a la COP, digamos que con la intención de buscar cada vez más clientes con mayores intereses en invertir en biodiversidad. Eh, Llegamos a la COP con la esperanza de que el sector público definiera unas metas específicas para financiación que nos permitieran a nosotros innovar. Creo que durante los paneles que participé durante la COP, ese fue mi mensaje principal que espero haya calado en algún momento. El papel del sector público es ponernos la meta, decirnos a dónde tenemos que llegar en temas de financiación o en temas de biodiversidad y en temas de cambio climático y en temas sociales. Y nosotros como sector privado tenemos que innovar todos los días para lograr conseguir esas metas. Creo que esas eran mis dos expectativas iniciales, entender cuáles eran las dinámicas de los clientes con respecto a la biodiversidad y entender cuáles eran las metas que iban a proponer el sector público con respecto a la misma. Excelente, mil gracias, David. Me quedo con esto de la importancia de la interacción con el sector público, ¿no? Que siempre es un buen faro para direccionar al sector financiero y al sector privado hacia obviamente la aceleración de las finanzas sostenibles y que cumple un rol obviamente fundamental hoy en día en nuestra región y a nivel global también, ¿no? Pero bueno, ahora Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros.
Nos gustaría ya pasando a las conclusiones, que David después voy a volver contigo, pero me gustaría saber con qué conclusiones o cuáles fueron las conclusiones más relevantes sobre la temática, sobre las finanzas para la biodiversidad, que te pudiste llevar luego de asistir a la COP16. Hola, Juan Pablo, y un gusto pues compartir este panel además con colegas tan valiosos pues como David, Gabriela, un gusto saludarlos y bueno, nosotros claro que creo que el mensaje más importante que nos llevamos es el de la necesidad de articular mejor la conversación entre clima y biodiversidad. Creo que países como el nuestro, por ejemplo, el segundo más biodiverso del mundo después de Brasil, tenemos esa bonita capacidad de poder movilizar y encontrar soluciones en torno a cómo combatir, por supuesto, y mitigar el cambio climático, pero al mismo tiempo fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades a partir de la belleza y la abundancia, por supuesto, de nuestra biodiversidad. Entonces, creo que uno de los grandes mensajes que nos llevamos y de las grandes conclusiones es la importancia, por supuesto, de articular estas dos conversaciones. Todo lo que nosotros hagamos en términos de cambio climático, sin duda, y como bien lo decía Marcela, tiene unos efectos también directos en la protección de la biodiversidad y de manera, pues, digamos, de manera inversa. Yo creo que el otro gran mensaje que nos llevamos es ese interés innegable de todo el sector financiero. Yo creo que el 90% pues, de los activos de los bancos estaban ahí representados de una u otra manera por cada uno de nuestras organizaciones, quienes estuvieron presentes en todas las conversaciones, no solo aprendiendo, no solo conociendo, motivando conversaciones interesantes, sino mostrando su disposición a ampliar justamente el financiamiento hacia la biodiversidad y tratando de encontrar mecanismos novedosos para lograrlo e incluso esa articulación público-privada y a través además de mecanismos diferentes o novedosos, incorporando pues una mirada desde el blended finance. Nosotros pues nos llevamos también como gran mensaje la necesidad cada vez más de aprender además con humildad de otros, de entender qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cómo nosotros podemos tener conversaciones más poderosas con el sector real. Ese también fue para nosotros un aprendizaje súper valioso, entender cómo el sector real viene cada vez más trabajando en estos temas y cómo podemos ser unos grandes apalancadores. Así que ampliar la movilización de recursos, fortalecer las alianzas público-privadas, exponer, por supuesto, los intereses del sector y sobre todo yo terminaría con esto. La otra cosa que nos llevamos de gran conclusión es ya el gobierno nos está entregando señales clarísimas, en el caso del gobierno colombiano, al tener un portafolio de transición socioecológica que nos está diciendo hacia dónde son las apuestas, que nos está diciendo se requieren alrededor de 11 billones de pesos anuales en financiamiento de la biodiversidad, algo así como 2.7 billones de dólares norteamericanos, pues también son señales supremamente interesantes que nos permiten a nosotros saber dónde deberíamos enfocar esos esfuerzos conjuntos y obviamente también un trabajo cada vez más articulado con la Superintendencia Financiera de cara a que podamos actualizar nuestra taxonomía verde hacia una taxonomía que incluya los temas de biodiversidad sin duda y de la adaptación. Son como de los grandes mensajes que nos llevamos. Genial, Alejandra, muchísimas gracias. Sí, me quedo con esto también de la importancia, obviamente, del sector público. Sabemos que el gobierno de Colombia es como un faro en nuestra región, siempre está un poquito más adelante y obviamente esto de dar señales claras e interesantes para enfocar los esfuerzos conjuntos ya había cumplido un rol fundamental en el desarrollo de la taxonomía presentada hace unos años y hoy también lo vemos ahí empujando temas con bastante esfuerzo. Y también esto de articular no solo sectores público-privados, sino también temas, ¿no? Como puede ser el clima, la biodiversidad, para no superponernos, para empezar a determinar bien hacia dónde poner el foco y los esfuerzos, y obviamente trabajar en conjunto buscando un poquito más de eficiencia, ¿no? En nuestro sector y en nuestra región. Pero bueno, ahora sí, nuestra tercera participante, Gabriela, muchísimas gracias también por estar aquí. Me gustaría también, obviamente, en el contexto de la COP y de todo lo que estamos hablando, saber
¿cuál es tu opinión y tu punto de vista sobre cómo las multilaterales pueden ayudar a las instituciones financieras a maximizar el impacto positivo en el financiamiento de la diversidad en la actualidad? Muchas gracias en realidad por la invitación a este evento que sin duda pues nos ayuda justamente a promover mucho más el diálogo y sobre todo estos esfuerzos que podemos hacer en pro de la biodiversidad. Y un gusto también compartir el escenario con los panelistas que son de relevancia en el sector financiero y que conocen muy bien estos temas de la sostenibilidad. En realidad, pues la importancia de los bonos temáticos yo creería que siguen siendo uno de los activos importantes para promover más biodiversidad en América Latina y el Caribe. La biodiversidad aún no se ha convertido en una inversión mayoritaria en el mercado de bonos verdes, ya que tan solo un 8% del total obtenido en el mercado se ha destinado a la financiación directa de iniciativas de protección para la naturaleza frente a más del 50% en infraestructuras renovables. Así que te diría que en parte hay pocos proyectos, si bien sabemos que todavía hay una necesidad latente en seguir financiando más a la biodiversidad, nos enfrentamos con un reto. ¿Y cuál es ese reto? Pues que esos proyectos son hoy por hoy la minoría. Y esto parte porque pues resulta más difícil medir la eficacia de los recursos dedicados a la conservación. Entonces, ¿qué podemos hacer como multilaterales? Seguir uniendo los esfuerzos, seguir focalizados en este tipo de inversiones, como ya lo mencioné al inicio, los bonos temáticos. Es más complejo en realidad estructurar transacciones que generen ingresos para proteger la vida salvaje, restaurar los ecosistemas y financiar otras actividades que pueden no generar flujos de caja, al tiempo que se garantiza el reembolso a los inversores. Hay una inmensa biodiversidad en toda la región, unida, por supuesto, a sus retos económicos y sociales, ¿no? ¿Qué es lo que podemos seguir haciendo? En el caso de IFC y BidInvest, creo que hemos venido coordinando estos esfuerzos. Producto de eso, pudimos apoyar a BBVA Colombia en la emisión de su primer bono de biodiversidad, que nos ayuda de una otra manera a poder cerrar esa brecha de financiamiento existente hoy por hoy, tanto en proyectos verdes, de economía azul, entre otros que de una otra manera son como la plataforma para poder llegar a la biodiversidad. Los bonos de biodiversidad en realidad que nos están dando como ese primer paso para poder trazar el camino de transición hacia una naturaleza positiva y encontrar formas más innovadoras para poder cerrar esta brecha de financiación a la biodiversidad. No solo en Colombia, por supuesto, pero también en la región. El grupo BID está comprometido en posicionar a la región como una superpotencia de la naturaleza con el objetivo de crear un impacto positivo a la biodiversidad y también mejorar el bienestar de la población en América Latina y el Caribe. Creo que pues en ese sentido, hoy por hoy el mandato de una multilateral está siendo más allá de ser ese canalizador de recursos para los diferentes emisores o clientes que tienen ese foco en la biodiversidad, es también a darles un acompañamiento, un asesoramiento de cómo pueden empezar a cuantificar y a medir esos beneficios, no solo económicos, sino ambientales y sociales que se genera a la hora de poder financiar proyectos en pro de la biodiversidad. Hay mucho camino, Juan Pablo, por recorrer y creo que eso es un tema que hoy por hoy se lo vio de manera mucho más latente, ¿no? En la COP16, los retos que enfrentamos de cara a la biodiversidad, pero también creo que pues es un llamado a la acción para el sector público, privado y nosotros como multilaterales. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias. Sé que está Marcela por ahí, no sé si te podemos escuchar, pero bueno, Marce Sí, también estuvo presente en Cali, así que no sé si querías dejarnos algunos comentarios también sobre tu participación. gracias. Gracias, JP. Bueno, yo creo que más que la participación, que yo creo que estuvo muy interesante, como decía ahorita en la presentación, el hecho de poder compartir con las instituciones financieras, y es que el hecho de ver la participación de las instituciones financieras desde el más alto nivel, para mí es un mensaje muy poderoso. Y fue justamente la participación de BBVA, de Davivienda, ¿no? Que fue de muy alto nivel, lo cual de alguna forma refleja, ¿no? Ese compromiso que hay. Yo quería resaltar eso porque Alejandra y David lo dijeron un poco con humildad. Y yo diría, es muy bonito ver desde las instituciones financieras que están los presidentes, que están los CEOs,
que está la gente de negocio viendo que esto va más allá de un tema medioambiental, ¿no? Que esto es un tema donde la banca tiene un rol fundamental. Quería resaltar eso por un lado y por el otro lado también resaltar que nosotros desde IFC, en la medida que nos preparamos para ir a la COP, teníamos varias cosas que teníamos que hacer durante la COP y quiero resaltar dos. Una era el lanzamiento de las métricas para reporte de impacto en temas de biodiversidad que fueron lanzadas durante la COP y que se vuelven ahora un estándar para aquellos que no nos conocen tanto. Pues IFC tiene dentro de su ADN el establecer estándares de mercado. Entonces, el hecho de tener primero las guías de financiamiento de biodiversidad que ya fueron lanzadas hace un par de años, tener ahora las métricas para reporte de impacto, me parece que es un paso fundamental para no solamente financiar la biodiversidad, sino ser capaces de reportar lo que estamos haciendo con ese financiamiento. Entonces, quería resaltar eso. Y por el otro lado, íbamos con la agenda clara y compartida con el BID sobre este tema del Amazonas, porque queríamos empezar a dejar claros en el mercado los parámetros de, pues, ¿qué es esto de financiar en el Amazonas? ¿No? ¿Qué sería un bono del Amazonas? Y yo creo que ese también es un punto fundamental porque se da una conversación en donde no solamente hablamos de estar presentes en el Amazonas, sino que hablamos de qué es esto de estar presentes en el Amazonas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a medir y a qué se refiere? Quería resaltar esas dos cosas en preparación, porque nuestra preparación para ir iba dirigida a muchas otras conversaciones al lado de las soluciones basadas en la naturaleza, en el sector de la infraestructura, por ejemplo, de las asociaciones público-privadas, pero también iba con otros temas relacionados con precisamente estos estándares de mercado. Y nosotros particularmente hemos estado trabajando con Naciones Unidas en los últimos varios meses en tener un framework común para todos, que ya hicimos el primero el año pasado y que queríamos digamos que de alguna forma seguir extendiendo, ampliando, porque tenemos un marco común de taxonomías para Latinoamérica que ha sido replicado en el mundo, en otras regiones, que ahora lo estamos ampliando para recoger también los temas de biodiversidad. Eso también lo quería decir, porque acá tenemos dos bancos colombianos, pero el propósito que tenemos con todo esto es que los estándares sean iguales o muy parecidos para otros países. Y particularmente en Colombia estamos trabajando, como lo decía Alejandra, que gracias por mencionarlo, el tema de la taxonomía de la biodiversidad, donde en Colombia particularmente nosotros desde IFC estamos ampliando la taxonomía para recoger estos temas, la taxonomía verde de Colombia, para recoger más temas de biodiversidad, porque ya había unos temas de biodiversidad incorporados ahí desde el ámbito del uso de la tierra, pero ahora digamos que un poco extendiéndolo a que también refleje otros temas de biodiversidad y adaptación, la taxonomía verde de Colombia. Excelente, muchísimas gracias, Marce. Y bueno, esto también se conecta con lo que nos mencionaba Gabriela, ¿no? De que si bien estamos en un contexto abordando el tema de la biodiversidad súper incipiente y que hay mucho por hacer, creo que se conecta con el lanzamiento, con estas iniciativas, ¿no? Como por ejemplo el lanzamiento de las métricas para reporte de impacto de diversidad que fueron lanzadas, pero bueno, se ve cómo se empieza a funcionar la rueda, ¿no? Empezamos a dar los primeros pasos y la verdad que en el marco de estos eventos es fundamental para seguir profundizando en esto. Pero bueno, ahora sí me gustaría volver a David. Y David, ahí preguntarte un poquito para ir cerrando el tema de la participación en el evento en sí. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes de esta COP y qué te llevas, no? Vale, el primero y creo que el grave o fundamental, creo que es que no tenemos claro qué es la biodiversidad. Era muy curioso participar en diferentes eventos y cada persona con la que hablaba tenía una concepción diferente de biodiversidad.
Para los financieros, la biodiversidad es una cosa, para los agricultores, la biodiversidad es una cosa, para los indígenas, la biodiversidad es una cosa, para los pueblos afro, la biodiversidad es una cosa. Y creo que no existe un concepto general de lo que es la biodiversidad. Yo creo que no sé si con preocupación o cuál es la emoción que me llena en este momento al darme cuenta de que cada quien tiene una concepción diferente de la biodiversidad, porque al final también esto se puede catalogar como una oportunidad de aprender de cada una de los segmentos y de las personas que participaron en la COP sobre cuál es esa concepción. Em, yo creo que otro de los aprendizajes es que tenemos que seguir haciendo la, la, mm, la tarea bien desde los bancos, em, de poder definir cuáles son las reglas de juego para todos, como lo mencionaba Marcela al principio, definir la guía de financiación para la biodiversidad del IFC fue un muy buen primer paso. En la COP, el lanzamiento de los indicadores para medir cuál es el impacto a corto, mediano y largo plazo de las financiaciones que nosotros entregamos. Digamos que nosotros ya veníamos trabajando con uno desde julio, pero con esta actualización que hubo, pues creo que la forma en la que podemos conceptualizar todo lo que es la biodiversidad se puede resumir en algunos indicadores de impacto. Em, yo creo que esos aprendizajes estuvieron todos los días, pues en Cali, igual que un cholao, que una lula. En la mesa siempre se pusieron pues estos temas. Muy interesante también, por ejemplo, entender cómo lo ven otros países. Estoy gratamente sorprendido de Brasil, el manejo de sus metas y de su potencial en el Amazonas. Creo que es algo que debemos copiar en el resto de países que pertenecen a este ecosistema amazónico. Verlo cómo lo hacen, no solamente cómo estamos hablando de reforestación, sino estamos hablando del negocio de la reforestación y la conservación de la Amazonía. Eso creo que fue algo de lo que más me impactó, porque sí se puede hacer negocio de esto. Entonces, esas creo que fueron mis mayores aprendizajes. Excelente, David, muchísimas gracias. Me quedo con esto también, ¿no? Que va conectado con lo que decía Gabriela y con lo que remarcaba Marcela también, en que estamos en etapas un poquito incipientes y que se empiezan a dar los primeros pasos y que vamos todos coordinando esfuerzos, que eso es fundamental, ¿no? Y también con esto de que se puede buscar el valor agregado en el financiamiento de la diversidad, que esto genera valor y obviamente oportunidades para todos los actores claves de nuestro sector en Latinoamérica y por supuesto también en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, ahora me gustaría volver con Alejandra para preguntarte, ¿qué papel consideras que buscarán jugar como entidad financiera en la movilización de capital para apoyar lo que venimos hablando, ¿no? La protección de la biodiversidad hoy en día? No, yo creo que pues el papel es el que empezamos, digamos, a jugar tiempo atrás cuando no solo nos definimos nuestro marco de financiación de biodiversidad, sino que nos dimos a la tarea de hacer la emisión de este bono, pero también cuando nos damos a la tarea de convocar a otros actores, a otros bancos, a que nos unamos en este gran propósito de seguir ampliando la financiación, sin duda hacia la conservación y hacia la regeneración y restauración de la biodiversidad. Creo que aquí tenemos la capacidad como bancos de jugar un papel fundamental movilizando capitales catalíticos, más recursos para acelerar esos cambios significativos. Definitivamente ahí tenemos que seguir siendo protagonistas
identificando también esos esquemas de financiamiento combinado con varios instrumentos, garantías, seguros, capital concesional, subordinado, créditos, la emisión de los bonos y demás que nos permitan justamente poder encontrar las formas de asignar más recursos hacia este gran propósito y también cada vez más avanzar en esos modelos de riesgo alternativos. Sin duda, yo creo que ahí nosotros tenemos que identificar y reconocer cómo actualizar nuestros sistemas de administración de riesgos, cómo ponernos unos lentes diferentes para la identificación justamente de estas oportunidades asociadas a la protección, conservación y restauración de la biodiversidad. Creo que nosotros, otra de las cosas que vemos como un papel destacado es esa conversación permanente con los diferentes sectores. Nosotros también, y atándolo con la pregunta que me hacías previamente, pues llegamos a ese espacio entendiendo que pues, el 20% del sector de la construcción depende, por supuesto, del agua y de otros recursos como la madera, de un 75% del sector agrícola que depende de la polinización, de un sector de la salud que está supremamente y puede verse altamente amenazado por el aumento de la pérdida de biodiversidad. Entonces también nosotros encontramos que el papel debe ser cada vez más entender y acercarnos justamente a los sectores buscando esa transición socioecológica justa, esa transición que los lleve justamente a ser más eficientes, a hacer su producción más sostenible, más verde, pero al mismo tiempo en armonía con justamente con la naturaleza y en torno, por ejemplo, que es algo, otro de los temas tal vez que nos llevamos es la importancia del ordenamiento alrededor del agua. Un tema fundamental, digamos, que está además embebido en cada uno de los sectores. Entonces, creo que el papel es el de acercarnos y trabajar cada vez más con los clientes en los diferentes sectores, en seguir movilizando los recursos hacia la agricultura sostenible, hacia la bioenergía, hacia esa economía circular, esa reducción en el uso de plásticos que haga que pues, generemos menos impactos en ecosistemas, por ejemplo, como pueden ser los ecosistemas marinos, cómo seguimos efectivamente pues, movilizando estas prácticas, acompañando a los clientes, aprendiendo y colaborando entre todos. Ese es como el papel que vemos, digamos, de corto y mediano plazo que debemos jugar, no solo nosotros, sino todos nuestros bancos, colegas, trabajando de manera articulada. Excelente, muchísimas gracias Alejandra. Y bueno, y coincido plenamente también en el rol protagónico, ¿no? que tiene la banca en la movilización de capital hacia estos fines. Y también esto es hoy en día se calcula que más del 50%, ya casi llegando al 58% de la movilización de capital para temas de clima pasan por la banca, ¿no? Tanto pública como privada. Entonces el rol es fundamental para alcanzar los objetivos que nos proponemos y los deseados, por supuesto. Y esto también va conectado con lo que decía David sobre la oportunidad de negocio que existe atrás de estos temas, ¿no? Uno, cuando lo conversa parece todo muy bonito, pero lo que tratamos de siempre impulsar en estos encuentros de capacitación, conocimiento, sensibilización, como lo quieran llamar, es siempre resaltar el rol fundamental que tiene el sector financiero para impulsar estos temas y obviamente la gran oportunidad que existe atrás de todo esto, ¿no? Entonces coincido plenamente, Alejandra, ahí en que es el momento justo para que aquellos que ya están metidos en estos temas puedan seguir profundizando y también los que no, obviamente invitarlos a explorar estas nuevas oportunidades que existen. Pero bueno, ahora, Gabriela, me gustaría preguntarte un poquito sobre la red financiera del Amazonas, esta iniciativa que es coordinada obviamente entre el BID Invest y también entre IFC. Para preguntarte, ¿cómo crees que se puede impulsar el financiamiento de la diversidad a partir de este programa tan innovador? Gracias, Juan Pablo. Partamos de que el Amazonas es el pulmón de la Tierra, ¿no? Cubre 5.5 millones de kilómetros que ocupa el 40% del territorio sudamericano. Sin duda, la Amazonía es una región relevante para el mundo, ya que es el hogar de la biodiversidad y genera el 20% de oxígeno en la atmósfera de la Tierra.
De ahí que pues es importante que este ecosistema pueda mantener ese equilibrio, ¿no?, de carbono para nuestro planeta. Sin embargo, en la última década, este bioma se ha visto cada vez más amenazado por la deforestación, los incendios y la degradación del suelo a partir de actividades legales o ilegales. Diciendo esto como una introducción breve y con estadísticas que, por supuesto, pueden llamar nuestra atención, Juan Pablo, definitivamente que se necesita urgentemente acciones concertadas para apoyar a los países de la Amazonía, y la única vía de crecimiento del Amazonas es hacerlo de manera sostenible. Con esto en mente, debido a la relevancia y las limitaciones que presenta la región amazónica, BID Invest, miembro del grupo BID, la IFC, lanzaron la Red Financiera de la Amazonía, reuniendo instituciones financieras con un objetivo común, que era generar impacto sostenible en toda la región amazónica. Entre los principales objetivos de los miembros de la Red Financiera de la Amazonía se encuentran tres principales: la movilización de capital, que nos va a ayudar a poder incrementar esos flujos de inversión a la hora de poder hacer más proyectos sostenibles en la Amazonía; la innovación financiera, que nos permitirá desarrollar y promover soluciones financieras innovadoras que se adapten a esas necesidades de la región; y la tercera, colaboración. Fomentar la colaboración entre bancos, cooperativas y otras instituciones financieras para poder ampliar ese acceso a servicios financieros. Importante también mencionar que las sinergias que se puedan crear con el sector público para lograr un impacto sostenible en toda la región amazónica, pues sin duda también es muy relevante, ¿no? Los miembros de la red financiera, y algo ya lo abordó Marce hace un momento en su intervención, tienen la determinación y la capacidad de desempeñar un papel importante en el desarrollo económico de la región para poder reducir la pobreza y la desigualdad, tratando de apoyar este tipo de proyectos. Algo importante, Juan Pablo, en términos de cómo podemos hacer más para la biodiversidad, canalizar más recursos para financiamiento. Te comento que BID Invest, en la Semana de la Sostenibilidad, que lo llevamos de hecho a cabo en junio en Manaus, que es el corazón de la Amazonía, se lanzó una iniciativa llamada el Tambaqui Tank para seleccionar proyectos pilotos innovadores y que tengan una propuesta de valor para la Amazonía. Más o menos tuvimos como 31 propuestas que abordaban soluciones de inclusión financiera, pequeña y mediana empresa, agronegocio, silvicultura, asociaciones públicas privadas, entre otros. Entonces, el impacto potencial de estos proyectos incluye más o menos 2.1 millones de posibles beneficiarios y 1.2 millones de hectáreas de tierras reforestadas y conservadas. O sea, que ese tipo de proyectos que te pueden dar de una u otra manera, ese tipo de iniciativas para poder fomentar más a la biodiversidad, se lo puede hacer a través de este tipo de iniciativas. ¿Qué se evalúan en estos proyectos? Se evalúan, por supuesto, que haya un foco principal en temas de inclusión financiera con la Amazonía para la adaptación del cambio climático. Diseño, por ejemplo, de un marco para medir el impacto de los recursos generados por los créditos. Y escuchaba tanto a Alejandra como a David, ¿no?, que uno de los retos justamente es, primero, entender los temas de biodiversidad, pero también el poder cuantificar ese tipo de impacto que estás generando en los temas de biodiversidad. Y esto va de la mano, ¿no?, cuando trabajas en este tipo de proyectos. Y el otro tema también es cómo generamos un ecosistema, por ejemplo, más accesible, inclusivo para la comunidad amazónica, ¿no? Entonces, todo este tipo de programas, a la larga, lo que queremos ver es que ayuden a prevenir la deforestación, fomentar la agricultura sostenible, promover la inclusión financiera en el Amazonas. Y sin duda, ya lo dijo Marce también, este tipo de iniciativas que son coordinadas entre multilaterales justamente tienen ese propósito, Juan Pablo, el poder incrementar el acceso a financiamiento con proyectos que estén focalizados por el bien del Amazonas, que a la larga, como les decía al inicio, es el hogar de la biodiversidad, y a través de esa plataforma nos podremos sentir de poco a poco satisfechos que estamos aportando a la biodiversidad de la región. Y sobre todo, aún más latente, Juan Pablo, sabiendo que una de las estadísticas que a mí me llamaban la atención es que el gasto actual en la conservación para la biodiversidad sitúa entre 124.000 y 134.000 millones de dólares al año. Pero se necesitan 967.000 millones de financiamiento. Entonces, eso es decir que tenemos un déficit más o menos de 824.000 millones al año. Entonces, tenemos que seguir impulsando este tipo de iniciativas para justamente poder fomentar más proyectos de
financiados para el bien de la biodiversidad en la región. Muchísimas gracias, Gabriela. Y obviamente refuerzo esta idea de la colaboración entre actores claves de nuestro sistema financiero para alcanzar, primero, para innovar, segundo, para alcanzar lugares y abordar temáticas que quizás yendo solos se hace un poquito más desafiante. Y obviamente abordando el tema de la, de la red financiera del Amazonas. Es un proyecto, como bien decías, súper ambicioso que no solo busca financiar proyectos de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático, pero sino también beneficiar a toda la cuenca, toda la sociedad y las comunidades vulnerables que viven sobre la cuenca del Amazonas, que reúnen entre 8 y 9 países, creo que eran 8 países en total. Por lo que ven, es un proyecto súper ambicioso y que esperemos poder seguir profundizándolo con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora y siguiendo con el tema de la colaboración entre actores claves, me vuelvo para Alejandra para preguntarle sobre el bono de biodiversidad que movilizará 50 millones de dólares y para preguntarle sobre todo por sus motivaciones, ¿no? ¿Qué oportunidades vieron y cómo también no solo lo vendieron internamente, sino cómo pudieron salir a buscar inversores para terminar firmando el acuerdo por la emisión del bono con IFC en el marco de la COP16? Y pues Juan Pablo, pues las motivaciones creo que se recogen en la introducción que hiciste tú y que hizo Marcela, pues son clarísimas, ser conscientes del deterioro de la biodiversidad que desde el año 70 pues viene acumulando números significativos, ¿no? Ya lo decían, más del 69% de la disminución de especies vertebrados, un número pues del 94% en la región. Un tema, digamos, y un dato no menor, y ya que se ha hablado muchísimo de las comunidades indígenas, y es ser además conscientes que el 5% de la población indígena, de acuerdo con la UNESCO, justamente ocupa el 22% del territorio, pero ese territorio representa más del 80% de la biodiversidad del planeta, lo que nos lleva a pensar la necesidad de trabajar en conservación y en regeneración, pero por supuesto con las comunidades y con una especial énfasis en esas comunidades indígenas, locales, en las afrodescendientes. Entonces, pues las motivaciones son esas, son entender además pues las enormes dependencias que tienen sectores económicos justamente de la biodiversidad, más del 55% del PIB mundial, dependiendo de manera amplia, de manera significativa de la biodiversidad, y pues estimaciones como la de la OECD, que creo que cerca del 1%, digamos, del PIB se estima que puede perderse anualmente aquí al 2050, todos los años, por esto. Yo creo que siendo consciente de esos indicadores, siendo conscientes de las interdependencias que tienen los sectores económicos donde nosotros tenemos presencia. Tenemos presencia en el sector, en todos, en el de la construcción, en el sector agroalimentario, en el sector de la salud, en el sector de las energías, del transporte, en fin, y entender cómo cada uno de esos sectores no solo dependen de manera relevante de la biodiversidad, sino generan impactos en la misma, pues también nos lleva a que pues asumamos cada vez con mayor responsabilidad, sin duda, y compromiso, este reto de promover esa conservación y restauración. No solo con sistemas de administración de riesgos sólidos, sino al mismo tiempo facilitando, de riesgo social y ambiental sólidos, sino también facilitando y asignando esos recursos que lleven al cierre de la brecha a la que decía Gabriela. Es decir, cómo logramos movilizar esos 700.000 millones de dólares, 500.000, quitando un poco incentivos perversos, pero 200.000 millones de dólares anuales en estos temas. Entonces, la motivación digamos, palpable a la luz de los indicadores, pero adicionalmente con un compromiso grande del banco de hacer el mundo nuestra casa más próspera, incluyente y verde. Cuando nosotros definimos nuestros temas materiales y cómo efectivamente los temas de la naturaleza son relevantes. Entonces es un compromiso con hacer una casa más verde, ayudar a construir economías, por supuesto, más bajas en carbono, más resilientes al clima, pero también en armonía con la naturaleza. Y eso fue lo que sin duda pues, nos ha llevado a no solo
definir nuestra taxonomía, nuestro marco de biodiversidad, sino salir en búsqueda de aliados y en este caso pues encontramos un maravilloso aliado en la IFC que nos acompañó en madurar y entender todo, apropiar esta guía de financiamiento de la biodiversidad. Hemos tenido 10, yo creo que ya va a cumplirse un año de un trabajo muy, muy juicioso y muy detallado con los equipos técnicos de la IFC, con el involucramiento de muchas áreas dentro del banco. Han venido aprendiendo, justamente hemos venido aprendiendo en conjunto sobre estos temas y pues los desafíos sin duda pues han sido grandes. Era desde el hecho de que tenemos una taxonomía verde que aunque integra temas de biodiversidad, como lo decía Marcela, pues todavía tiene que afinar más cosas y además muchos de los indicadores que teníamos eran indicadores de clima. En buen momento, a la par que veníamos trabajando en esta misión del bono, pues la IFC también avanzando en sus indicadores, porque ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo vamos a medir efectivamente los impactos de nuestra cartera en biodiversidad? ¿Cómo completamos esa información? Que es una información que estaba muy enfocada en temas de clima y que ahora tenemos que empezar a hacer otro tipo de, llevar otras conversaciones con los clientes que no las teníamos. Ese es un tema relevante. Crearnos esos indicadores de impacto, recoger esa información, salir a buscar esa cartera que podría ser elegible y buscar la completitud de cierta información, salir y movilizar, por supuesto, a nuestras fuerzas comerciales, crear capacidades en ellos que no las tenían, y este es un trabajo, por supuesto, permanente, no solo ya se hizo, sino esa sensibilización y fortalecimiento de capacidades es continuo. De suerte que, pues, las motivaciones ya te las expresé, los aliados, pues, los encontramos en el camino con ustedes y con una capacidad técnica enorme, una apertura enorme de la Superintendencia Financiera de Colombia también a poder dialogar y poner digamos, este instrumento, el primero en el mercado colombiano y segundo en el mundo, después, por supuesto, del ejercicio que hizo BBVA. Y unos desafíos que sin duda permanecen, seguir generando capacidades en las fuerzas comerciales, son como parte de las lecciones que hemos tenido en este interesante camino. Excelente, Alejandra, súper completo. Te iba a preguntar por los desafíos, pero ya las has abordado también en manera general y la verdad que es algo que le genera mucha intriga también a este sector de nuestra audiencia que eh, por ahí tiene algún preconcepto antes de involucrarse en estos temas, pero está bueno que los podamos abordar y obviamente contarles nuestras experiencias vividas para poder obviamente también direccionarlos y ayudarlos a que se involucren cada vez más. Pero bueno, agradezco de antemano todos los comentarios y las preguntas que nos están dejando en el chat. Vamos a intentar abordarlas contestando directamente ahí. Les pedimos ahí a nuestros speakers y también obviamente abordando alguna por aquí, como por el caso de la pregunta de Gustavo desde Perú, que ahí le voy a pedir a Marce si se puede volver a sumar a la conversación que nos pregunta por ejemplos para el cuidado de proyectos de cuidado de la biodiversidad, no tanto desde el lado del financiamiento, sino también del sector real. A ver si le podríamos ahí comentar algo al Gracias, respecto. JP. Bueno, es que todo lo que hace el sector financiero, pues va dirigido al sector real. ¿Quién mejor que Da Vivienda y BBVA para dar algunos ejemplos? Y de hecho, David trae un video que yo creo que sería súper buen momento para ponerlo ahora también, JP, sobre los Perfecto. clientes en el sector real, pero de pronto dejar un mensaje un poco en la misma línea de lo que decía Alejandra. Nosotros desde IFC hacemos mucha asesoría técnica, instalamos capacidades, digamos, dentro de las instituciones y cuando empezamos a hacer financiamiento climático, un poco nos encontramos, con, digamos, con la falta de conocimiento que trae como incomodidad, ¿no? Yo como banco, ¿cómo me voy a poner a hacer un bono de biodiversidad si no sé cuáles son los activos que puedo financiar ahí, ¿verdad? Y en eso hemos aprendido nosotros mismos de la mano de nuestros clientes, ¿no? Desde encontrar industrias específicas creando humedales para poder hacer, digamos, un buen uso del agua, ¿no? Digamos que desde los humedales lo hemos tenido clasificado un poco como proyectos más públicos, pues en el sector privado
como una fuente de purificación y de conservación, por otro lado, de reutilización de agua, que además permite tener una adaptación mucho mejor al cambio climático, ¿no? De manera que hemos encontrado y en la medida que vamos avanzando, como pasó con financiamiento climático, pues en la medida que vas avanzando y vas entendiendo las tecnologías y las prácticas en los sectores, pues vas encontrando cada vez muchos más activos que se pueden financiar desde el sector financiero, pues, y desde el sector real, pues muchas más medidas que implementar, desde la agricultura sostenible, como lo decía antes, hasta los humedales que están en los sectores industriales, las plantas de tratamiento de aguas residuales que mejoran la calidad de agua, que luego llegan a las fuentes, hasta medidas de soluciones basadas en la naturaleza para el sector más de la infraestructura, las instituciones públicas también, en fin, yo creo que vamos todos aprendiendo un poco cada vez más en dónde se encuentran este tipo de proyectos. Pero no sé si es un buen momento, JP, para poner el video de Sí, David, que cómo me no. parece que está súper, digamos que contesta muy bien esa pregunta. Estamos Excelente, excelente. aquí, estoy aquí haciendo un tema logístico. Ya dame un ratico y les aviso cuando podamos ver el video, ¿vale? Perfecto, ningún problema. Y Marcia, ahí quedaba una también sobre los desafíos para que los recursos lleguen a la banca local. No sé si tenías ahí algún comentario extra. Bueno, para que lleguen a la banca local, nosotros felices. O sea, creo que desde IFC y Bivinvest estamos súper abiertos a explorar muchas más oportunidades, pero también vemos otras multilaterales y otros inversionistas interesados en este tipo de instrumentos. Yo creo que en la medida en que el mercado va entendiendo más, y por eso la importancia de estos dos bonos, en Colombia, porque estos dos bonos de alguna forma se convierten en un ejemplo demostrativo de para otras instituciones emitir este tipo de instrumentos, ¿no? Pero por otro lado, para los inversionistas sentirse tranquilos de que existen unos estándares, unas metodologías y que sí existe una oportunidad fuera de negocio que los bancos están aprovechando. De manera que yo creo que apertura hay, yo creo, como lo decía antes, todo este tema de biodiversidad y el financiamiento de la biodiversidad está muy amarrado a los temas de cambio climático, y las oportunidades son muchas, ¿no? Ya Alejandra lo mencionaba, Gabriela, en términos de cifras, pues millones o billones al año son necesarios para financiar todo esto, ¿no? Entonces, desde IFC, súper abiertos a explorar más oportunidades desde el ámbito del financiamiento, del fondeo, pero por otro lado, como lo decía ahorita y como lo resaltaban David y Alejandra, sobre todo siendo un tipo de activo tan nuevo, nosotros desde IFC estamos más que abiertos a apoyar en la instalación de esas capacidades, en el entendimiento, y por ahí había una pregunta de los equipos de riesgo y comerciales, que yo creo que es un poco en la misma línea de lo mismo nos pasa en financiamiento climático. Tuvimos que entender que era eficiencia energética, tuvimos que entender que era agricultura sostenible, tuvimos que entender que era movilidad limpia, tuvimos que entender que era eficiencia en el agua, lo mismo, ¿no? Como instituciones financieras, como equipos comerciales, como equipos de riesgo, cómo instalamos la capacidad, cómo generamos conocimientos, metodologías y procesos claros para la gestión de los riesgos de biodiversidad. Y en todo eso podemos apoyarlos. Y perdón, me voy un paso antes, ¿no? Desde la creación de los marcos. En el caso de la vivienda, un apoyo para la creación del marco de financiamiento de biodiversidad, ¿no? Que también ahí podemos apoyarlos, que no solamente es entender hacia dónde se van los recursos, sino cómo reportamos el impacto, como bien lo decía Alejandra. Entonces, prestos a apoyarlos desde etapas muy tempranas, es la respuesta hasta llevar el fondeo a la banca. Marce Excelente, Marce. y Juan Sí, Pablo, David, adelante. ya tenemos el video, pero Súper. igual quería comentarles que al final un poco la respuesta del sector real es: la guía de financiación del IFC está dividida en tres grandes categorías, ¿no? Beneficio indirecto hacia la biodiversidad, beneficio directo a la biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza. Lo que vamos a ver en el video va a ser un poco sobre esa categoría de beneficio indirecto a la biodiversidad. Aproximadamente el 90% de la colocación de esos 50 millones de dólares que ya pusimos en estos 3 meses en biodiversidad ha estado o ha tenido un foco en agro.
Y aquí hay que entender, digamos que en el sector real, donde mayor oportunidad hay para la conservación y para el impacto indirecto en biodiversidad, es en temas de agro. Entonces, no sé si el equipo de EFC ya lo tiene listo, lo pueden proyectar cuando quieran. Sí. Ari, adelante. Ahí va, a ver. En BBVA estamos comprometidos con la construcción de un futuro más verde e inclusivo. Por eso, en junio de 2024, lanzamos el primer bono de biodiversidad del sector financiero a nivel global por $70 millones, junto a la Corporación Financiera Internacional y el BID Invest. Sabemos que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y es responsabilidad de todos proteger su riqueza. En 3 meses movilizamos más de $32 millones para el apoyo de iniciativas dirigidas al cuidado de la biodiversidad. Con el BBVA tenemos un préstamo para la biodiversidad y esto lo estamos usando pues para plantar nuevos árboles y acabamos de empezar un proyecto de energía solar, unos paneles solares. Estamos cambiando todos los techos de la post-cosecha para que soporten el peso de este proyecto y vamos a poder generar el 50% de la energía que consumen las fincas. Eso es otra cosa sumamente importante. Polirrec está reciclando cerca de 8.000 toneladas de plástico al año. Con recursos adicionales que nos está facilitando el BBVA, buscamos incrementar esta capacidad. Y hay que invertir también en las cadenas de recolección del plástico. Esto es un proyecto bastante ambicioso en el cual pues, contamos con el apoyo del BBVA y es pues, a lo que le estamos apuntando. El bono de biodiversidad del BBVA nos va a permitir seguir con el plan de siembras para consolidar en la compañía unas 3.500, 3.600 hectáreas netas sembradas. Nosotros hoy contamos con cerca de 1.000 colmenas en nuestros cultivos, pero la meta es llegar a unas 5.000 colmenas en nuestros cultivos de aguacate. Tomemos esto como columna vertebral en nuestra organización, es que lo hagamos con convicción y no solamente por moda. En BBVA seguiremos creando oportunidades, donde el desarrollo y el respeto por el planeta caminen juntos. En BBVA estamos comprometidos. Excelente. Muy bueno, la verdad, súper gráfico. Excelente. Pero bueno, esto me da también lugar para, siguiendo con este bono, con este instrumento, para preguntarle a Gabriela también, ya vimos la experiencia de EFC, la de BBVA, pero también que nos puedas comentar brevemente sobre cómo lo vivieron desde el BID Invest, obviamente en el proceso de la emisión de este primer bono de diversidad del sector financiero en el mundo. Sí, gracias Juan Pablo. Mira, yo creo que quisiera partir mencionando que cuando me preguntaban uno de los de la audiencia, ¿no? ¿Cómo se llega y se canaliza ese recurso a la banca local? Y Marce ya lo contestó muy bien y decía, apetito hay de las multilaterales y otros organismos internacionales de seguir movilizando este tipo de recursos para financiamiento en la biodiversidad. Creo que uno de los retos importantes más bien que puedes ver, y creo que ya lo comentó Alejandra y David, es cómo nosotros con el rol de multilateral podemos asesorar a nuestros clientes a poder identificar esas oportunidades de financiamiento que tiene la banca local en proyectos de biodiversidad. Y creo que eso, digamos, sería el tema más importante en relación a por qué lo hemos hecho de esta manera con BBVA. Fue un trabajo, en efecto, Juan Pablo, coordinado con BID Invest y IFC, que permitió esta alianza, primero, maximizar el impacto que podemos generar en un cliente. Cuando dos multilaterales se juntan, movilizamos más capital y por ende estás maximizando los resultados finales que esperas en esos pequeños, medianos proyectos, ¿no? Esta alianza sin duda también va a permitir, por supuesto, fortalecer esa estrategia de sostenibilidad de BBVA focalizado en los temas de biodiversidad. Así que me gustaría tal vez resaltar varios ejemplos que pues, como lecciones aprendidas podemos compartir, ¿no? Con la audiencia. Primero es el conocimiento y experiencia en temas de biodiversidad. Ya bien lo decía David al inicio,
era importante que todos estemos alineados de lo que vamos a perseguir como proyecto de biodiversidad, porque puede haber diferentes definiciones, como ya bien lo decían, pero era importante establecer cuáles son esos criterios o guías que en efecto te van a permitir denominar a un bono con la temática de biodiversidad. Y para eso, nuestro rol nuevamente de ser una multilateral con conocimiento en la región, justamente es un aval para poder asesorar de manera correcta a nuestros clientes. ¿A través de cómo? Reflejando las mejores prácticas del mercado para evitar contabilizar proyectos que no son de biodiversidad en un instrumento que es demasiado visible al mercado y sobre la cual el emisor tiene un compromiso para poder hacer frente a los retos que puede tener de cara a la cuantificación de impacto con este tipo de operaciones. ¿Qué más? Como lecciones aprendidas, importante establecer planes de acción para poder mitigar los riesgos ambientales, sociales y de buena gobernanza. Creo que pues ahí hubo un trabajo importante entre BBVA y IFC, así como BidInvest. Mejorar esos reportes y la construcción de indicadores también para la cartera de biodiversidad, Juan Pablo, porque esto te da la confianza al mercado de que estás cumpliendo con estos requerimientos, en el caso del bono de biodiversidad, con los requerimientos que te da ICMA. Y evitar, lo más importante, riesgos reputacionales. Porque cuando hablamos de biodiversidad, siendo un tema, como yo les decía al inicio, que hoy por hoy está tomando impulso, que puede ser para muchos de la audiencia algo nuevo, pues es importante que si vamos a apoyar estos esfuerzos, se lo haga siempre de la mano con entes que conocen este tipo de proyectos y que pueden asesorar de manera adecuada a los clientes. Además, en esta transacción, BidInvest y IFC apoyaron a BBVA en la identificación de las definiciones adecuadas para el listado de proyectos considerados dentro de la biodiversidad, así como también se establecieron planes de acción de ambas entidades en temas de mitigación de riesgos ambientales, sociales, y también asesoría técnica para poder robustecer el monitoreo, la gestión de la cartera de biodiversidad, y esto te va agregando factores importantes a la hora de hacer este análisis de los proyectos, ¿no? Sin duda, pues me gustaría nada más finalizar mencionando, Juan Pablo, que el acompañamiento tanto de BidInvest como IFC es crucial para financiar productos de crédito innovadores como los de biodiversidad, ya que requieren un análisis mucho más especializado, requieren un conocimiento técnico mucho más a fondo en temas de lo que se puede o no se puede hacer con temas de biodiversidad y por supuesto pues los temas de indicadores de impacto, que es algo que me gusta resaltar, porque pues hoy por hoy el sector financiero, no solo en Colombia, sino a nivel regional, si hay algo que tiene un reto es en la calidad de la data, y es en la calidad de la data del impacto de los proyectos que están generando. Creo que esa fortaleza de tener a dos multilaterales asesorando a un cliente te mitiga estos potenciales riesgos que yo les decía al inicio, reputacionales. Así que pues esas serían las lecciones aprendidas con el caso de BBVA y pues nuevamente extendiendo las felicitaciones a David y al equipo de BBVA por lograr este hito a nivel regional y en Colombia. Muchísimas gracias, Gabriela, y totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí remarcar la importancia del asesoramiento técnico y sobre todo el acompañamiento de instituciones que ya tienen experticia en este tema y que pueden acompañar a las distintas instituciones financieras en nuestra región a involucrarse en estos temas de suma innovación, ¿no? Pero bueno, ahora les vamos primero dos anuncios logísticos. El primero es, si no llegamos a contestar todas las preguntas del chat, por favor sepan, les vamos a estar dejando nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir y podemos seguir las conversaciones luego. Por temas de tiempo nos quedan 3-4 minutitos. Para lo que le voy a pedir a Ariana, antes de cerrar con David, si podemos ir compartiendo la encuesta de satisfacción que comentábamos antes. Y por último, preguntarle a David, ¿no? Así a modo de cierre general, basado en estos aprendizajes y todo lo que estuvimos conversando hoy en este tercer webinar de la Green Banking Webinar Series, ¿cuáles son los próximos pasos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vale, yo creo que primero, como lo decía en su momento Alejandra, continuar con la formación del área comercial. Yo creo que al final ellos son nuestro front de cara a los clientes y ellos son quienes tienen que entender
cuál es el impacto positivo que puede llegar a tener la financiación en la biodiversidad de las operaciones que ellos entreguen. Dos, seguir formando a nuestros clientes. En el video veíamos el ejemplo de Geoflora. Geoflora, nosotros le entregamos una financiación muy específica para unos proyectos de agricultura regenerativa, en donde, como lo vieron, él mencionaba la siembra de árboles. Pero creo que no evolucionó muy bien el mensaje y se decantó por el tema de sus paneles solares. Explicarle a clientes como Geoflora lo importante que es en la producción, el aumento de productividad, la agricultura regenerativa, y que los paneles solares, aunque tienen un impacto climático importante, no necesariamente tienen algo que ver con la biodiversidad. Creo que ahí también tenemos un próximo paso. Seguir creciendo en las herramientas necesarias para medir, y más que medir cuál es el impacto a corto plazo, proyectar el impacto a mediano y largo plazo de las operaciones que tenemos en biodiversidad. Entendemos que los proyectos de biodiversidad, su impacto no se puede medir a corto plazo en algunos casos, porque no necesariamente van a mostrar ese impacto, porque son proyectos a largo plazo. Entonces no lo vamos a ver así. Y necesitamos seguir evolucionando en esas herramientas para la medición. Y como banco y como estrategia de BBVA, seguir innovando en modelos y en vehículos financieros que nos permitan llevar recursos, obviamente desde las multilaterales o desde inversionistas que quieran innovar con nosotros a sitios donde haya y se pueda medir un impacto positivo. Ahí es a donde tenemos que llegar, cumplir las metas que nos propusieron para Colombia, seguir buscando clientes que le quieran apostar cada vez más a los temas de naturaleza sin asustarnos con mensajes que vengan desde otros gobiernos, sino que podamos entender que en Colombia somos el segundo país más biodiverso del mundo y que por esto tenemos un potencial enorme, mucho más que el de descarbonización. Y aquí quiero ser un poquito disruptivo con mi mensaje. En Colombia solamente emitimos el 0.56% del total de CO2 del planeta, pero somos el segundo país más biodiverso del mundo. Ahí tiene que centrarse la estrategia no solo de los bancos, sino de las empresas. Entonces creo que va por ahí. Excelente, David, muchísimas gracias. Y bueno, ahora a modo de cierre, ya veo que está proyectada la encuesta. A mí me queda no más que felicitar tanto a Davivienda como a BBVA, bancos que la verdad son pioneros en todo lo que tiene que ver con innovación y sustentabilidad en nuestra región, y que tuvimos la oportunidad también de acompañarlos con asesoría en la emisión de estos dos instrumentos, que además de tener un gran impacto para lo que es el sector financiero, también obviamente para las distintas sociedades obviamente de Colombia, pero también de toda la región. Así que agradecerles por sus continuos esfuerzos, por ser los abanderados de la sostenibilidad también y de la innovación. Y también obviamente a nuestros colegas del BID Invest por acompañarnos hoy y compartir toda su experiencia en la temática. No me queda más que agradecerles a toda la audiencia. Vi el chat súper activo. Como les decía, les vamos a estar abordando las consultas por correo, así que los invito a que nos escriban. Y también los invito a que nos acompañen en el próximo encuentro, que será en diciembre, un mes desafiante. Pero bueno, espero que haya un huequito ahí más relajado a mediados del mes para poder abordar las conclusiones principales de un 2024 que la verdad que nos trajo un montón de novedades en temas de sustentabilidad y de finanzas climáticas en nuestra región, y también, ¿por qué no?, empezar a conversar sobre lo que se viene para el año que viene. Sin más, les agradezco a todos nuevamente, fue un placer y espero verlos pronto. Gracias, Juan Pablo, gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias, adiós.